El bautismo para la absolución de los pecados. La palabra bautismo en la Biblia aparece con una palabra griega que es baptizo, que significa lavar, sumergir, zambullir. Pablo la interpreta también como un acto de sepultura del viejo hombre. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 dice: ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. En la Biblia se nos menciona que hay un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Para qué es el bautismo? Juan capítulo 3, versículo 3 al 5 dice: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. El bautismo es o representa un nuevo nacimiento. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. El bautismo es un lavamiento que regenera y renueva nuestro espíritu y nuestra vida. Por medio de ese bautismo somos salvados. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El bautismo entonces nos da la salvación. La fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo nos conducen a la salvación. Puede que debido a esto te preguntes: ¿cómo el bautismo nos salva? Primera de Pedro 3, 18 al 21 dice: la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia. El bautismo, entonces, no nos quita la naturaleza pecaminosa, esos malos deseos que a veces hay, sino que es un compromiso para tener una buena conciencia. Eso significa que el día que yo sea tentado a pecar, debo reflexionar y dejar que mi buena conciencia me guíe. El bautismo de Cristo también da el Espíritu Santo, que es quien nos transmite buena conciencia. Hechos 2:38 dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento que se realiza bajo la bendición de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos aceptando la labor de Dios en nosotros. Hechos 10:48 dice: y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. La absolución o perdón de los pecados. Mateo 26:28 dice: esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La muerte de Cristo es para el perdón de pecados. ¿Qué tiene que ver eso con el bautismo? Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva.
Nosotros al bautizarnos participamos de esa muerte para perdón de pecados. Primera de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Él nos limpia cuando somos bautizados. Por eso el bautismo es un acto de suma importancia. A veces se ve tan simple entrar, ser sumergido, salir, secarme y se acabó. Pero en el fondo es un acto de rendición ante Dios, que muestra nuestro deseo de limpiarnos del pecado. Muchas iglesias practican diferentes formas de bautismo o le dan un énfasis diferente. El bautismo sirve para otra cosa en esas iglesias. Hechos 19, 3 al 5 dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Solamente existe un bautismo con un propósito. Ve y tómalo.